Vamos a comenzar entonces con Javiera. Adelante, por favor. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien ahí, Patricio? Sí, ¿Emilio? se ve, Javiera. Súper, ya. Hola, buen día. Bueno, para partir con el webinar, yo voy a explicar sobre cómo ha estado todo, perdón, ahí. Les voy a contar cómo ha ido evolucionando en este corto periodo desde la pandemia todo lo que tiene que ver con las oficinas y esta transición que ha sido bastante obligada y que nos ha llevado a enfrentarnos a nuevas soluciones. Esta imagen que ven acá, pueden ver que, bueno, Google siempre ha sido pionero con todo este diseño de oficina y este concepto que ya no es tanto de ir a la oficina. Hace ya un par de décadas tenía este concepto de diseño de plantas libres y en qué se caracterizaba el ir a trabajar. Bueno, siempre ha sido este tema, especialmente acá en Chile, de los largos trayectos, de por lo menos estar viajando 1 o 2 horas. Y no existía el concepto híbrido, eran muy pocas las empresas, especialmente las internacionales solamente, que ya estaban creando el concepto de lo híbrido, pero solamente era un trabajo presencial. Entonces ahora ocurre esta apertura de modelo híbrido y que hay dos cuestionamientos. Uno es, ¿qué prefieren los trabajadores desde que ocurre la pandemia? ¿Volver a casa o trabajar desde la oficina? Claramente ya nos acomodamos a este concepto de lo híbrido, entonces los trabajadores hoy en día quieren mantener este sistema. Y por el lado de las empresas, cuando se les consulta, ¿qué es lo que prefieren? ¿Que los trabajadores vuelvan a la oficina o trabajen desde la casa? Hay dos respuestas, una que económicamente ya no es viable, se dieron cuenta del atractivo que es y lo beneficioso en términos de para disminuir costos. Además que este sistema antiguo, que en realidad hasta hace un año, ya no es atractivo. Hay un caso que pongo acá que es Alphabet, que es de Google, que ellos en el primer trimestre de este año disminuyeron en 268 millones de dólares los gastos operacionales con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto netamente en gastos operacionales, por ejemplo, en viajes o gastos que tienen que ver con eventos, ese tipo de cosas. Entonces, solamente en un periodo muy corto fueron capaces de disminuir esos gastos. Ahora, ¿qué está pasando a nivel nacional en el mercado inmobiliario? Claramente con la pandemia aumentó la vacancia de las oficinas, especialmente la clase A, y llegó a un número bastante alto a 8.2, que no estamos acostumbrados a ese porcentaje. Bueno, ahora en los últimos meses ya se está retomando, pero no se va a retomar a los niveles normales pre-pandemia. En cuanto al inicio de obra, también prácticamente no hay ninguna que se haya iniciado en el último tiempo con respecto al área de oficina. Y de hecho, si uno, bueno, ahí dice la vacancia cultural un 20%, si uno se va a dar una vuelta a ciudad empresarial, es bastante, uno ve todavía muy pocas personas. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? Buscan espacios reducidos y también que los contratos sean más flexibles. O por ejemplo, hoy día las empresas o buscan de que contratos que sean más acotados o también están subarrendando sus propios espacios. Ahora, ¿cómo se están adaptando las empresas en Chile y en el mundo? Como vemos acá, hay prácticamente 3 maneras. Una que es la presencial, que bueno, son muy pocas las empresas que están volviendo, que debido a su tipo de negocio necesita prácticamente que sea presencial. Ahora, en el caso acá en la diapositiva que dice Netflix y Goldman Sachs, es porque ellos mismos, los CEO, comentan que en el caso de los bancos especialmente, están volviendo porque tienen que hacerlo presencial. En el
caso de un modelo híbrido, es prácticamente la mayoría de las empresas que están en eso y que su objetivo es que adelante se mantengan en ese sistema. Y en el caso remoto inicial, eh, empresas como Dropbox, que también son bastante pioneros como Google en el concepto de oficina. Por ejemplo, Dropbox, ellos tienen este concepto de la oficina que era antes de la pandemia, que era bastante abierto. Ya tenían este modelo, ya lo estaban implementando, el concepto híbrido. Y ahora ellos mismos dicen que ya las oficinas, ya no, incluso no les van a decir oficinas, sino se les va a llamar estudio, que no va a haber ningún puesto de trabajo, van a haber solo cafeterías y lugares abiertos que en el fondo va a ser para reunirse, para sociabilizar, que se entienda en el concepto laboral, eh, porque también la gente lo pide. Igual la gente quiere estar en contacto porque se hace más, en algunos conceptos, la creatividad fluye más en ese sentido. Viendo específicamente, bueno, Google ha vuelto, pero no podría decir la gran mayoría, pero sí están pidiendo que solamente vuelvan de manera presencial las personas que están vacunadas. Amazon lo atrasó para el año 2022. Y Apple, que había estado atrasándolo estos unos meses también por la variante Delta, ya lo está haciendo de manera más presencial, en un mayor porcentaje desde el mes anterior. En el caso acá en Chile, Falabella ya prácticamente está en un 40% presencial, Scotia está en un 30% presencial, Sky lo está dejando abierto, opcional, cuando las personas quieran ir. Finning está haciendo el concepto de 3x2, que sean 3 días a distancia. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de BTR y Sodimac. BTR, el 100% está trabajando desde la casa y ya están haciendo cambios en sus oficinas, por ejemplo, que ya no van a existir puestos específicos y todas las oficinas de gerencia se transformaron en salas de reuniones. Y Sodimac hizo el cambio de sus oficinas principales, que ya tiene este concepto de cowork. No hay oficinas cerradas, se hace reserva de espacio desde la casa, tiene distintos tamaños de salas también, según las necesidades que se requieren, y tampoco hay teléfono fijo. Entonces, esta es un poco como prácticamente la imagen de Sodimac que hizo recién la inauguró, que busca que vamos a empezar a ver más seguido este concepto. Ahora, claro, se entiende de que este sistema híbrido trae algunas problemáticas, porque todo este cambio ha sido tan forzoso y en poco tiempo. Uno es el tema del control de aforo, que lo que está pasando en las oficinas, que se está dando esta concentración en ciertos días, específicamente entre el martes y el jueves, porque la gente prefiere quedarse en casa lunes y viernes. Entonces ese es un problema que están teniendo y a la larga no se está cumpliendo con el aforo. Y que no es suficiente no es suficiente estar calendarizándolo, porque lo que pasa es que yo puedo agendarlo, pero en la realidad puede que por X motivo no vaya, o al revés, puede que tenga que ir, no lo agendo, entonces se van produciendo estos errores, por decirlo así. El mismo tema del distanciamiento. ¿Cómo voy a saber yo si es que se está cumpliendo con la distancia correcta? Esto no solamente, claro, pasa en las oficinas, sino en todo, que vemos que muchas veces el distanciamiento no se cumple. El lado de la calidad del ambiente interior. ¿Es seguro? ¿Es suficiente, por ejemplo, el caudal de ventilación? ¿Son correctos los niveles de CO2? Tampoco sabemos qué es lo que está pasando. Y los espacios abiertos al público. Todas las oficinas que atienden público, por ejemplo, ¿qué pasa con los recintos donde existe concentración de personas ajenas? Hay días que de repente puede que se concentre mucho y qué medidas tomamos. Entonces, ¿qué es lo que se espera un poco? Que todas estas problemáticas se van a tener que ir solucionando, que ya las empresas se están preocupando en ese sentido, y que los principales cambios es que el aumento de las oficinas cowork ha sido en un año un crecimiento muy grande, y eso en parte porque las oficinas, como se están achicando, requieren espacios más pequeños,
y mayor adaptabilidad, que vayan solamente algunos días. Por ejemplo, en Latinoamérica, ya el porcentaje de oficinas son un 4% cowork, pero se espera que en 9 años más, el año 2030, esto aumente ya a un 30%. Otro cambio que ya estamos viendo también, bueno, que fue el ejemplo que mostré de Sodimac, que es a nivel de diseño, arquitectura. Ya se están eliminando los puestos de trabajo individuales, como explicaba en el caso Sodimac, las salas por ejemplo, las oficinas de gerencia, que son más grandes, se están adaptando a salas de reunión. Se está aumentando el uso de salas de reunión o espacios colaborativos. Y lo importante, por sobre todo, es que los espacios de trabajo, debido a todos estos cambios, es que tienen que tener esa capacidad de adaptarse rápidamente. Por ejemplo, esta es como Google ya está trabajando en adaptar todas sus oficinas, y el tema es que estas soluciones, por ejemplo, desde escritorios que sean abatibles y pueda guardarlos fácilmente. Ahora se van a ver están incorporando muchos escritorios con ruedas para moverlos fácilmente. Acá vemos en estas imágenes que en menos de un minuto tengamos una separación para tener mayor privacidad. Y eso es lo que están trabajando todas las oficinas. Y el otro cambio es a nivel tecnológico. Es que de verdad el control de aforo sea eficiente y que muestre efectivamente la cantidad de personas que hay. El otro tema es la automatización del uso de espacios en tiempo real y conocer los factores ambientales, tanto a nivel de CO2, humedad, temperatura. Eso es algo que la tecnología nos va a apoyar y que a la larga va a permitir que esto es lo que va a pasar. Nosotros ya hemos ido avanzando bastante a nivel nacional e internacional en la arquitectura que sea energéticamente eficiente, que sea sustentable. Pero ahora con la pandemia, como se aceleró todo este concepto a nivel tecnológico, es que entre los dos van a tener que adaptarse, fusionarse, cosa que la arquitectura, tanto que incorpora materiales eficientes, se preocupa por la calidad ambiental, hay un trabajo en el diseño pasivo y activo, y por el otro lado la tecnología, ¿qué es lo que busca? Incorporar sensores de ocupación, programación ambiental, que exista un control de las instalaciones, es que al fusionarse efectivamente haya una medición y verificación instantánea, que sepamos inmediatamente cuáles son las emisiones al interior, así nosotros podemos, por ejemplo, ventilar los recintos que ya están contaminados, que exista un monitoreo remoto, que yo pueda saber desde otro lugar qué es lo que está pasando, si es que tengo un abanico, varios edificios, por ejemplo, que los edificios sean seguros y que esto nos va a ir llevando a que constantemente siempre exista una innovación tecnológica. Eso sería. Bien, Javiera, gracias por tu presentación. Una buena introducción para comenzar a hablar un poco de lo que está ocurriendo entre la arquitectura, la tecnología y las personas al interior de los espacios de trabajo. Emilio, vamos contigo. Ya, voy a compartir la presentación. ¿Se logra ver bien? Sí. Bueno, continuando un poco con la presentación de Javiera, yo voy a abordar más las soluciones que estamos trabajando en Efficience en relación justamente a estos espacios de trabajo que son más flexibles y son más inteligentes y un poco en este contexto post-pandemia. Y voy a abordar principalmente a nuestro partner tecnológico que es Spacety, hablar un poco de qué es Spacety. Spacety es un ecosistema conectado que justamente conecta el espacio físico, el entorno, los espacios, los edificios comerciales, los espacios de trabajo, con las personas justamente para mejorar esta operación que están teniendo los espacios.
¿ya? Y así enriquecer la experiencia que están teniendo los usuarios en estos lugares. Spacety es una solución que partió en el 2016. Es una solución que lleva 5 años en el mercado. Ya ha estado posicionándose muchísimo con ciertas instituciones que se dedican al tema tecnológico y a la innovación. Ha ganado premios en MIPIM, en Verdantix, ya premios que tienen que ver con la idea, temas que tienen que ver con la tecnología que usa Spacety justamente con los espacios de oficina. Y además es una solución que integra un equipo muy diverso con 8 nacionalidades y un poco complementándolo con este mapa, es una solución muy internacional porque está presente en más de 20 países. Tiene 4 oficinas, una en Estados Unidos, otra en Inglaterra, otra en los Países Bajos y otra en República Checa, que es donde nace Spacety. Y bueno, y es una solución que se ha implementado en grandes empresas, especialmente en Europa, en más de 200 edificios y en más de 3 millones de metros cuadrados, y ha trabajado con empresas como, por ejemplo, L'Oréal, que ahí Rodrigo va a profundizar más en estos casos, el Grupo L'Oréal, Grupo LAR, Vodafone también, CBRE, British Land, Castellum, empresas grandes, especialmente con mucha presencia en Europa. Entonces, vamos a profundizar en esta solución que plantea esta tecnologización e integración de la inteligencia en los espacios de oficina. Para ir volviendo un poco a lo que planteaba Javiera en su presentación, bueno, han cambiado a raíz de la pandemia, y esto es algo que ya estaba un poco avanzando en los últimos años, con, por ejemplo, las certificaciones WELL o Fitwel, que justamente planteaban una distinta modalidad de espacios de trabajo, de oficina, pero a raíz justamente de la pandemia se ha creado una nueva realidad y donde las organizaciones y también los trabajadores están necesitando otras cosas. Ya las organizaciones están necesitando una mejor rentabilidad, pero también retener al talento y retener al talento también con trabajadores que se sientan más satisfechos y también donde hay una mayor productividad. Y también donde haya una mayor colaboración y una comunicación entre los trabajadores en la empresa. Y así como eso pasa con las organizaciones, también los empleados o los trabajadores también están requiriendo mayor flexibilización, ¿ya? Flexibilización tanto en los espacios como en este equilibrio entre lo que pasa en la vida personal y en el trabajo, justamente a raíz de este modelo híbrido que lo explicaba muy bien Javiera. O sea, ya la gente no está yendo los 5 días de la semana a trabajar, sino hay este modelo flexible híbrido donde va algunos días, ¿no es cierto? Entonces, se está necesitando desde los trabajadores este equilibrio y esta flexibilidad, y también donde existan esto mayor confort en las oficinas y en los espacios, y también donde las herramientas y la tecnología esté muy presente. Entonces, al cambiar estas necesidades, surgen características nuevas en los entornos laborales y en los espacios de trabajo. Entonces, tenemos estos 6 puntos donde, por ejemplo, ya lo hemos comentado, el nuevo entorno laboral va a ser obviamente mucho más flexible, con trabajos, o sea, con espacios donde se pueda disponer distintas actividades, como por ejemplo lo que pasa con los espacios colaborativos, los espacios de cowork, donde tienes espacios donde existe una mayor sociabilización, donde se comparte más, ¿no es cierto? Y otros espacios donde se da una mayor concentración, donde los trabajadores están más concentrados haciendo sus labores. También donde la salud, a raíz de la pandemia, también la salud ha sido
un tema central dentro de los espacios en general, pero también se aborda en los espacios de oficina. Está comprobado que, por ejemplo, mejorar la iluminación o tener una calidad del aire interior óptima mejora la productividad de los trabajadores y también genera una mayor satisfacción en los ambientes de trabajo para los trabajadores. ¿Ya? Entonces, trae el hecho de tener espacios de trabajo donde sean espacios saludables, espacios con un cierto confort, generan muchos beneficios justamente a los usuarios. También usar la tecnología, ¿ya? Esta complementariedad entre la oficina virtual, o sea, personas, trabajadores laburando desde la casa, y estas oficinas físicas, ya va a necesitar una articulación ya desde la tecnología para justamente complementar y equilibrar ambos modelos, ambos espacios. Entonces la tecnología va a ser muy, muy necesaria. También la colaboratividad. Ya se está viendo de que la oficina va a ser un espacio social, colaborativo, donde las personas van a ir justamente a compartir, ya, a generar proyectos, a generar ideas, a través de, por ejemplo, brainstorming. Entonces, los espacios, las salas de reuniones, los espacios comunes van a ser muy, muy relevantes, ¿no es cierto?, en este nuevo espacio de trabajo donde el plus va a ser la colaboratividad. Y también la sustentabilidad con la resiliencia también son temas muy importantes que se están abordando en los espacios de trabajo. Aquí surgen varias preguntas, ya que están muy relacionadas con las soluciones que estamos trabajando con Spacety, donde, por ejemplo, existen preguntas para las organizaciones respecto a, bueno, ¿se está utilizando bien el espacio de la oficina o no? ¿Se necesita más o menos espacio en el futuro? Ya eso se puede justamente ver con cómo se están utilizando los niveles de ocupación que están teniendo los espacios, pero si se están cumpliendo o no los aforos de los espacios de trabajo, respecto a la operación que están teniendo los espacios de oficina, existen un montón de preguntas que justamente se pueden responder con la generación de datos, que es un poco lo que busca Spacety. Ya es generar los datos, es que la misma oficina, el mismo edificio pueda alimentar con datos de ocupación, de calidad del aire interior y otros, ya para justamente haya una mejor toma de decisiones respecto a las organizaciones. Por ejemplo, si es que la ocupación de los espacios de la oficina están siendo muy acotados, quizás, bueno, ahí las organizaciones van a tomar decisiones. Bueno, a futuro en realidad vamos a reducir la superficie de la oficina, o si está habiendo un uso óptimo, quizás va a haber que agrandar, o va a haber que cambiar los espacios, como por ejemplo lo hizo Sodimac, con esta modificación que realizó en los espacios de trabajo, donde lo transformó en un espacio asimilable más a un cowork. Entonces, a raíz de la generación, la toma de datos, el monitoreo justamente puede haber una mejor toma de decisiones respecto a las organizaciones, y justamente eso es lo que quiere aportar Spacety. Aquí vemos, por ejemplo, todos los datos, todas las herramientas que pueden surgir de esta aplicación y que aportan con información para esta toma de datos o estas decisiones. Por ejemplo, tenemos las métricas de los consumos, las métricas de las tendencias, parámetros también ambientales, como lo hemos mencionado harto, ¿no es cierto?, niveles de CO2 y otras. También notificaciones, gestión de reservas, etc. Aquí se puede ver un poco más claro los datos y cómo se trabaja un poco con Spacety en relación a estos espacios de trabajo. Aquí se miden principalmente ocupación, ¿ya? Y aquí en ocupación tenemos, por ejemplo, el tema de los aforos, el tema del uso, de la densidad, la cantidad de personas que están utilizando los espacios,
y también se puede articular la modalidad híbrida, justamente que tiene que ver con la reserva y la gestión de los puestos de trabajo. También un tema muy importante es el monitoreo medioambiental. Aquí tenemos, por ejemplo, monitoreo de temperatura, de humedad, de CO2, pero también otros indicadores que, por ejemplo, están muy vinculados con la certificación WELL o FeedWell, que tiene que ver con el material particulado, por ejemplo, o los compuestos orgánicos volátiles, que también te dan un indicador de la calidad del aire interior que está teniendo el espacio. Esto se vincula con la tecnología, entonces se necesita conectividad Wi-Fi, esto se realiza con sensores, ya sensores inteligentes, y dispositivos de adquisición de datos que van arrojando la información a la plataforma, al software, donde se ve y se evalúa toda la información que está arrojando el edificio. Toda esta información va a estar en la nube y los usuarios del edificio pueden llegar a esta información. Y los resultados tienen que ver con un monitoreo, la gestión de los aforos, toda la data que puede haber, y esa data también sirve mucho para justamente la toma de decisiones, que es un poco lo que mencionaba, o sea, métricas de ocupación o métricas de calidad del aire interior, y cómo se están utilizando los espacios. Aquí se puede ver mejor estos 4 puntos, ya que tiene que ver con la gestión de los puestos de trabajo. Hay 2 maneras de gestionar estos puestos de trabajo, puede ser a través del agendamiento, ¿ya? Y el agendamiento, a la hora de llegar el trabajador, tiene que hacer un check-in, y un check-in a través de un código QR que está justamente ubicado en el escritorio. Y también hay otra manera de monitorear y gestionar los puestos de trabajo a través de sensores inteligentes que miden justamente si es que el puesto de trabajo está siendo ocupado o no. Esta es la manera justamente para monitorear o gestionar o articular este sistema híbrido que está implementándose, donde puede que un trabajador, no sé, en la mañana hay un trabajador que va a usar el puesto de trabajo, pero en la tarde lo va a usar otra persona, y así, en el fondo, son puestos de trabajo que van variando el usuario y van variando la persona que va a utilizar el lugar. También está el tema de la gestión del bienestar, donde tenemos un monitoreo ambiental, donde está el tema de la temperatura, de la humedad, del CO2, ¿ya? Y también esto se ve reflejado en un indicador, ¿ya? En cuán óptima está siendo la calidad del aire interior. Tiene una aprobación de un 70%, de un 80%, ya cuán óptimo está siendo la calidad del aire interior, y eso también se ve reflejado en la aplicación, y el usuario puede revisar cuál es el comportamiento de esa calidad del aire interior, ya que es una información muy, muy necesaria y muy útil justamente para saber si es que estoy respirando una buena calidad o no. También está el tema de la gestión de ocupación, a través del tema de la gestión de aforos, o también se hace con sensores, donde se puede verificar si es que, por ejemplo, en las salas de reuniones, que van a ser espacios muy importantes en esta nueva realidad, si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo el aforo, cuánta gente está utilizando la sala de reuniones, y eso también se está verificando con sensores inteligentes. Lo mismo para los espacios comunes, que también van a ser lugares muy importantes donde se ve esa colaboratividad, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el aforo de ese espacio común? ¿Se está cumpliendo el aforo o no se está cumpliendo el aforo? Y eso también se puede ver se puede trabajar desde esta aplicación. Y también tenemos una parte que tiene que ver con la gestión de la comunidad, donde hay un marketplace, donde la aplicación, el usuario puede conectarse a comercio aledaño, ya sea hay un local, en la planta baja, etc. Y también hay la aplicación también permite notificaciones y que se dé una conversación entre los usuarios del edificio, de la oficina. Entonces también se genera comunidad, también se puede generar comunidad y una mayor comunicación entre los usuarios del edificio a través de la aplicación.
¿Qué tecnología se utiliza? Bueno, sensores inteligentes, sensores de ocupación, también display para las salas de reuniones, que es lo que explicaba, sensores ambientales, ya para, por ejemplo, saber dónde está la pantalla y dónde aparecen todos los indicadores, y también sensores ambientales sin pantalla, ya más pequeños, ya que también se pueden instalar en los espacios. Y esto todo se va a una plataforma, y esta plataforma se baja, se puede utilizar desde los celulares, y también se puede modificar y se puede editar para la empresa a la cual se está haciendo este monitoreo. O sea, puede tener el logo y se puede personalizar la aplicación para, por ejemplo, L'Oreal o Grupo LAR, ¿no es cierto?, que son las empresas que han trabajado con Spacey. Entonces, eso es Spacey, y bueno, esa es la presentación que les tenía. Muchas gracias, Emilio. Creo que ya tenemos un poco más claro la experiencia en términos de la aplicación tecnológica y cómo ésta se relaciona con el espacio construido y el manejo y la gestión de los espacios de trabajo. Vamos ahora con Rodrigo, que nos va a contar un poco sobre la experiencia de Spacey con algunos clientes en Europa, y nos va a mostrar también algunas funcionalidades para que ustedes puedan ver la aplicación en sí y la modalidad de uso de la plataforma para usuarios finales. Adelante, Rodrigo. Claro que sí. Antes de nada, muchas gracias a Efficiense por la invitación. Patricio, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Como había dicho Patricio, voy a dividir mi discurso en dos partes, ¿no? Una para explicaros más o menos qué es lo que hacemos en WSS y qué experiencia hemos tenido con algunos clientes. Y luego también voy a enseñaros un poco la tecnología en funcionamiento en tiempo real para que tengáis una idea clara de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos ir. Aquí tengo mi presentación, como podéis ver, de WSS. Creo que ya se ve, ¿no? Muy bien. Sí. Aquí, hablando un poco de WSS, como estaba hablando también Javier, un poco de la nueva forma de trabajo, de cómo las empresas están pensando adaptarse a esta nueva realidad, pues en WSS es justamente eso que intentamos hacer, ¿no? Primero, pensar un poco sobre el pasado, analizar el presente y también ayudar a hacer un mejor plan para el futuro. Para eso hacemos el análisis del workplace tal y como está, repensamos los espacios y las nuevas formas de trabajo de cada cliente, porque ni todas las realidades son iguales, aunque haya una tendencia que es común a todas las empresas. Cada una tiene su propio estilo y su propia forma de trabajar, y luego con esto ayudamos a implementar la oficina del futuro a estos clientes, ¿no? Y para eso ayudamos también en la gestión del cambio, que es transformar esta ansiedad quizás un poco negativa de volver a la oficina e intentar crear esta ansiedad algo más positivo que haga con que las personas quieran volver a la oficina y ver cómo está esta nueva realidad, ¿no? Y para eso hacemos un análisis de riesgo, creamos un plan y luego hacemos del plan realidad y pasamos al acto, ¿no? En la parte de design podemos ayudar en todo el proceso, ¿no? Desde arquitectura al diseño interior, construcción y luego el plug and play support, que muchas veces tiene que ver con los datos tecnológicos y la tecnología que intentamos utilizar también en parcería con Spacey, porque nuestro diseño se basa mucho en los datos que vamos recopilando de cada cliente para aprender también nuevas tendencias y nuevas formas de trabajar, porque mucha gente basa sus decisiones
en sensaciones y no tanto en datos reales, y es un poco esto que estamos intentando cambiar en WSS. Para eso contamos también con una arquitecta que es certificada WELL, que es Raquel, que básicamente intenta garantizar que todo el diseño que hacemos tiene como premisas básicas el bienestar de los empleados en lo que concierne a todos los aspectos que son importantes, como el agua, la calidad del aire, la luz, los verdes, el conforto y mismo la sanidad mental, ¿no? Que es algo que hoy en día se habla mucho. Y luego también podemos ayudar a propietarios y a inquilinos en el White Score, que es la certificación de edificios, en lo que explica la resiliencia de los edificios respecto a la tecnología, ¿no? En base a la experiencia, en lo tipo de proveedores que tenemos en el edificio y si este edificio está pronto para el futuro, ¿no? Y desde Space-T también es esto que intentamos crear, son edificios a prueba de futuro, ¿no? Hablando un poco de las referencias de Space-T en Europa, podemos empezar quizás por L'Oréal, que fue un proyecto hecho en Alemania con cerca de 10.000 metros cuadrados y con 1.000 escritorios, donde el ratio era de 1 por 1. O sea, cada persona tenía su propio puesto de trabajo. Tras haber instalado Space-T, han conseguido cambiar este ratio para el 0,6 o el 0,8, dependiendo de cada departamento, porque cada departamento tiene su propio estilo de trabajar, ¿no? Los recursos humanos quizás pasan bastante más tiempo en la oficina que las personas de sales, que están mucho más tiempo en clientes o fuera de la oficina. Y con esto también han conseguido que 15% más empleados cupiesen en el mismo espacio, y con esto añadir también un 20% más de espacios dedicados a zonas de silencio, de foco, colaborativas, que van muy en línea con lo que Javiera estaba hablando de las tendencias arquitectónicas, y por lo tanto podemos ver aquí en primera mano el potencial que la tecnología tiene en poder añadir valor a este tipo de espacios. Deloitte es quizás el proyecto más relevante que Space-T ha hecho hasta el momento, porque fue una parcería en conjunto también con el propietario, que es Penta Real Estate en República Checa, y por lo tanto han hecho un scope de proyecto mucho más alargado que lo normal, ¿no? Desde el control de ascensores, que se llama directamente a través de la aplicación, el billing del parking, que cada empleado tiene un cierto número de horas dedicadas al estacionamiento, y cada vez que se ultrapasa ese valor se hace como una factura interna para que el departamento cubra ese coste, como también las tablets digitales donde se puede encomendar comida y todo lo demás. Los lockers quizás son la feature más utilizada por Deloitte en su espacio. Son más de 1.600 lockers que tienen instalados ahí en su sede, y dada la forma híbrida de trabajo, donde ni todos están en el espacio al mismo tiempo, utilizan mucho los lockers porque se pueden compartir entre personas, y entonces acabas por compartir materiales, información, todo a través de los lockers que están ahí instalados en la planta baja. Otro ejemplo ibérico, en este caso, es Grupo LAR, una organización de más de 270 empleados, donde hemos instalado la aplicación Space-T para gestionar el espacio y el personal booking en las hot desks, no en todo el espacio, porque algunos siguen con espacios asignados. También los lockers han instalado
cerca de 50 lockers para que sean compartidos entre todos ellos, y los sensores, como os había dicho, fueron instalados en la parte de hot desking, que es donde cuando no tienes tu puesto de trabajo asignado, puedes ver en tiempo real si tienes o no disponibilidad en la oficina. Las meeting rooms también fueron integrados con Outlook y con Microsoft 365, donde luego los displays de Evoco garantizan que toda la información de reservas que vayamos teniendo en la aplicación o en Microsoft esté en tiempo real también en las salas de reuniones para que se puedan ver. También Finsolutia es un ejemplo en Portugal donde hemos hecho la instalación. Son más de 200 empleados aquí en Lisboa y cuentan no solo con Finsolutia, como también otras empresas del grupo, como por ejemplo Twinclub, y utilizaron esta herramienta muy para poder volver a la oficina, ¿no? Esto fue más o menos en abril de este año que empezaron a instalar la aplicación para todos sus empleados, y además de esto tienen también la cuestión del parking de los vehículos corporativos, que se hace la reserva directamente a través de la aplicación. A nivel de futuro, están pensando implementar esto también en Madrid, ya que tienen ahí una oficina en Madrid, para que el modelo de trabajo híbrido esté en todas sus oficinas que tengan al día de hoy. Respecto a la aplicación de SpaceT, os puedo aquí enseñar en tiempo real la oficina de SpaceT, donde podéis ver que todos los sitios verdes son los sitios que están disponibles en este momento, que no está nadie sentado, y todos los sitios rojos son los sitios que están ocupados en este momento, ¿no? Con esto podemos navegar en todos los espacios y podemos ver también dentro de cada espacio la ocupación de las personas, el brillo, los niveles de CO2, temperatura, humedad, lo que sea. Tal y como hablaba Emilio y Javiera, estos son puntos cada vez más importantes si queremos continuar a atraer nuestros usuarios de vuelta a la oficina, ¿no? Y dentro del edificio podemos también ir a otros espacios, como por ejemplo el parking space, donde vemos que de los 3 sitios que tiene SpaceT, 2 están siendo ocupados en este momento. Mientras vemos aquí en tiempo real todos los sitios, lo que luego podemos analizar es a nivel histórico qué tal ha sido la ocupación de la oficina y el índice ambiental de la oficina, ¿no? Entonces tenemos esto todo subdividido en grandes líneas, ¿no? De estaciones de trabajo, de salas de reuniones, de espacios comunes y de parking, y podemos ver los datos históricos de cada uno de estos espacios. Luego, si queremos ver datos con mayor detalle, podemos subdividirlos en las grandes categorías que estamos hablando aquí antes, y luego podemos cambiar aquí el intervalo. Por ejemplo, del mes pasado podemos ver que el mes pasado la ocupación media de la oficina siempre estuvo por debajo de los 15%. Y podemos ver también a nivel histórico todos los grupos de departamentos que exista dentro de cada empresa, ¿no? Y esto es totalmente personalizable porque, tal y como comentaba anteriormente, cada empresa tiene su propia realidad y a nosotros nos cabe ser lo más flexible posible para que cada empresa pueda añadir aquí su propia realidad y hacer una buena gestión del espacio. A nivel ambiental, lo mismo, o sea, es exactamente igual la forma como podemos medir el índice ambiental de todos los espacios, sean ellos estaciones de trabajo, reuniones, espacios comunes o parking. Y luego las reservas podemos verlas
en tiempo real. Yo no tengo aquí ninguna reserva, pero podemos ver de las diferentes espacios de trabajo quién ha hecho reservas o no en los espacios, y podemos ver aquí también el histórico de todos los espacios que han sido reservados por el equipo. Si queremos exportar, podemos exportar todos los datos de las reservas, los datos por espacio, los datos por usuario o también el seguimiento de contactos. Esto más en el caso del COVID-19, que ahora ya está un poco fuera de moda porque ya hay mucha gente vacunada y por lo tanto ya no tiene tanta necesidad de hacer esta gestión. A nivel de check-in, podemos obligar a las personas a que hagan el check-in para garantizar que las reservas fantasma no existen, ¿no? Y por tanto podemos pedirle de las estaciones de trabajo, de salas de reuniones, de parking o de espacios comunes, y podemos complementar esto con el check-in, con el código QR, que tal y como comentaba Emilio, viene de alguna forma a solucionar la cuestión de los sensores, porque si no quieres instalar un sensor que tiene un coste fijo, puedes simplemente imprimir un check-in, un QR code, donde lo pones en el sitio que estás monitorizando, ¿no? A nivel de salas de reuniones, como ya os había comentado, la configuración está hecha directamente con Microsoft Outlook, y luego podemos ver a nivel de servicios todos los lugares cercanos, los principales contactos del edificio, descuentos que tengamos con proveedores que estén al lado, sean ellos un gimnasio, un restaurante, las palabras clave de Wi-Fi, y también la cuestión de las taquillas, ¿no? Que tenemos aquí todas las taquillas que hay dentro de la oficina, y luego podemos asignarlas a nosotros mismos, compartirlas con los demás, y por lo tanto permite aquí una cierta y determinada flexibilidad dentro del espacio. A nivel de gestión de la comunidad, podemos tener aquí todas las noticias que pasan dentro de un edificio, sean ellas generales, de eventos o de las propias personas, como también permitimos a que cada empleado pueda crear un informe de gestión cada vez que haya una silla partida, una mesa que necesite ser limpia, una sala de reuniones que no esté en buen estado, lo que sea, podemos reportar directamente aquí, y luego el Workplace Manager lo que va a hacer es contestarle directamente diciendo si ya está resuelto, si está por hacer o en espera, y también lo que puede hacer es agregar comentarios aquí para permitir a que haga una interacción de uno a uno de la persona que reportó y la persona que es responsable por resolver esta situación, ¿no? Respecto a los edificios, podemos añadir muchos más edificios dentro de cada plataforma. Por lo tanto, un propietario o un cliente usuario que tenga más que un edificio, ellos todos luego se quedan todos en la plataforma, y podemos navegar entre los diferentes edificios de una forma bastante sencilla, y que así es capaz de monitorizar en tiempo real todo su portfolio con la ocupación real y las principales características de cada espacio. Bueno, esto es un poco la demostración que hemos hecho de Space-T. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que quisieseis subir un poco más. Por lo tanto, me quedo disponible para contestar a cualquier pregunta que pueda surgir. Gracias. Muy bien, Rodrigo. Gracias. Bueno, efectivamente, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, la puede publicar en el chat para responderla. Ya nos han llegado algunas, en todo caso. Voy a partir contigo, Rodrigo. La primera pregunta es, ¿cómo están viendo ustedes el nivel de penetración en Europa de estas tecnologías? ¿Es una moda, es una tendencia, o están viendo que esto finalmente se va a consolidar como una realidad genérica?
Bueno, lo que puedo decir es que en 2016, cuando fue fundada SpaceT, ya había este sentimiento de necesidad de traer datos para dentro de la oficina, ¿no? Porque, como te comentaba un poco antes, la gente que hace muchas decisiones inmobiliarias acaba por decidir en base a sensaciones y no realmente en datos reales. Y os puedo dar un ejemplo. Un cliente que tenía hace 4 años atrás, que nos decía: Rodrigo, necesitamos más salas de reuniones sí o sí. Y en ese momento nosotros no teníamos aún, no éramos partners de SpaceT, estamos en otra empresa, en Savix en este caso, uh, y lo que fuimos a hacer fue medir en tiempo real, una persona que medía en tiempo real la ocupación de las salas de reuniones. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que mucha gente reservaba las salas, pero luego no acudía a la sala y no cancelaba la reserva. ¿Y qué pasaba a otras personas? Es que cuando querían hacer una reserva, veían que todo estaba ocupado y luego al final no tenían la capacidad de acudir a una sala de reunión. Y esto pasa en todo el tipo de espacios y en todo el tipo de clientes. Y la contestación más sencilla es que al final tú no necesitas más salas de reuniones, tú necesitas de una mejor gestión, de una mejor herramienta que te permita gestionar estos espacios de una forma que sea real, ¿no? Que no esté basado apenas en reserva y contrarreserva y luego no haya algo, un sensor que te permita decir si este espacio está realmente siendo ocupado o no. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que es una tendencia, tal y como el coworking y la flexibilización de los espacios, la implementación de tecnología, es una tendencia que ya existía, la necesidad simplemente fue acelerado por la cuestión del COVID-19. No le llamaría tanto una moda porque algunas empresas tienen algunas cuestiones en la implementación de este tipo de tecnología porque implica un involucramiento de toda la organización, ¿no? Y por lo tanto, empresas grandes, esto es algo que se lo toman muy en serio y que son decisiones que tardan tiempo a llegar. Pero lo que os puedo decir es que de todos los clientes que vamos instalando este tipo de tecnología, es que el feedback es positivo y que al final hay muchos datos que para ellos acaban siendo una sorpresa, ¿no? Y siempre que un dato es una sorpresa, puede ser malo, pero siempre hay una oportunidad a mejorar, ¿no? Y siempre que hay una oportunidad de mejora, creo que es algo importante. Por lo tanto, creo que las empresas ahora, lo que va, la tendencia es que ven este tipo de software y de características tecnológicas, algo como un coste adicional, que lo ven hoy en día, pero que a lo largo del tiempo lo que van a comprender es que esto es una inversión que les va a permitir ahorrar bastante dinero a lo largo de los años. Entonces, sí creo que es una tendencia, pero no creo que sea una cuestión de moda, va a ser cada vez más una cuestión de necesidad para todo el mundo, no solo en Europa. Perfecto, Rodrigo. Muy bien. Víctor nos pregunta, se han mostrado ejemplos de soluciones para más de 200 colaboradores. ¿Qué ocurre con organizaciones más pequeñas? ¿Hay algún número que es para el cual es una buena solución? Como diciendo, ¿también esto sirve y hasta qué punto para organizaciones más pequeñas? Bueno, yo puedo contestar también a esa pregunta. Aquí, como es obvio, acabamos por traer los mayores business case que tenemos, ¿no? De 1000 personas, de 2000, de 200, 300 y 500. Pero uno de los factores clave de SpaceT es que su precio es algo completamente escalable, sea para arriba como para abajo. Es verdad que una oficina con 5 o 10 personas, la gestión del día a día
es mucho más sencilla. Entonces, quizás no necesites de una herramienta tecnológica para utilizar mejor tu espacio, ¿no? Porque puedes siempre llamar a Emilio y saber si Emilio viene a trabajar hoy o si va a necesitar su sala de reunión. Sin embargo, a nivel de coste, creemos que no tiene un sobrecoste que sea fundamental respecto a la escala que conseguimos, ¿no? Porque la escala que conseguimos para arriba sí que es verdad que el precio por usuario baja bastante. Sin embargo, el precio por usuario ya es suficientemente bajo, yo diría, para merecer la pena la inversión para una empresa de 20, 50 personas. Quizás la empresa de 5 o 10 personas no lo necesite. Sin embargo, siempre es posible hacer este tipo de instalación. No sería ningún problema para SpaceTech en este caso. Perfecto, Rodrigo. Javier, aquí hay una pregunta para ti. ¿Cómo están viendo en Efficiency el potencial del mercado y cómo está respondiendo el mercado a estas tecnologías? Todavía hay bastante desconocimiento, es bastante nuevo comparado con lo que cuenta Rodrigo, sigue siendo algo muy innovador. Se tenía conocimiento de los sensores ambientales, de humedad, temperatura, pero que las soluciones fuesen capaces también de hacer control de aforo y que te permitiera gestionar mucho mejor tus recintos. Entonces, en general quedan como bastante sorprendidos con todo lo que les puede permitir. Lo que pasa es que también las empresas hoy en día se están recién adaptando. El ejemplo que yo mostré de Sodimac es muy puntual. Yo creo que ya a partir del próximo año vamos a empezar a ver mayor incorporación tecnológica en las oficinas mismas. Yo creo que en retail se ha visto un poco más pero en términos de control de aforo, porque tienen que hacerlo un poco más automatizado. Pero las oficinas todavía están un poco al debe, porque es un sistema bastante nuevo, y yo diría que ya el próximo año el concepto híbrido se va a dar más fuerte y va a permanecer a nivel laboral a partir del 22 hacia adelante. Entonces yo creo que ya el próximo año nos vamos a encontrar con más incorporación tecnológica en ese concepto. Ok, perfecto. Emilio, una idea aproximada. Si hubiera que implementar un proyecto, ¿podrías explicar un poco en qué se basa o qué se requiere para poder evaluar un proyecto? ¿Y cuánto tiempo más o menos podría demorar esto? Bueno, para partir se necesita la planimetría del espacio. Es importante saber las características del espacio en el que se va a trabajar. Respecto a tiempos, la verdad que es bastante variable, pero no, como los sensores que se instalan se utiliza con batería, ya no se hace una gran instalación de infraestructura en el espacio, justamente es muy fácil de implementar, especialmente en espacios que ya están operando. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo? Rodrigo, la otra vez conversando Sí. nos habló de tiempos ya más reales, pero no es teniendo la planimetría y teniendo claro en el fondo qué es lo que se va a monitorear, habría que importar los equipos y hacer la instalación posterior. Sí, yo diría, puedo añadir aquí a lo que cuenta Emilio, que el tiempo depende mucho del cliente, ¿no? Porque al final lo que va a tardar más tiempo es la propia organización y la definición de cómo quiere trabajar este cliente. Sin embargo, si quitamos ese tiempo de aquí,
podemos analizarlo de forma bastante más sencilla, que es para digitalizar un plano, yo diría que por cada 3.000 metros vamos a tardar 24 horas, más o menos. 24 horas por cada 3.000 metros y por lo tanto, si es un plano de 500 metros, también tardaríamos menos de 24 horas, pero contemos siempre con un día para hacer la digitalización del plano y la organización del mismo. Luego, la cuestión de añadir usuarios es algo bastante sencillo y por lo tanto es algo que es prácticamente automático, se lo hace o por backend o directamente con Microsoft Outlook o con Gmail Workspaces, lo que sea, y eso es una cuestión de horas, ¿no? La instalación física es quizás lo que puede tardar más tiempo. Yo diría que cada persona por un día de trabajo consigue instalar entre 50 a 70 sensores en un día. Entonces, lo que tenemos que contar es con el suministro de los proveedores, ¿no? Porque solo para el fabrico de los sensores va a tardar entre 3 a 5 semanas, pero utilizamos ese tiempo también para ayudar en la organización de la empresa para la digitalización del espacio. Entonces yo diría que máximo lo que te puede tardar la instalación son 2 a 3 meses, a no ser que quieras hacer una app personalizada con tu propia imagen, con especificidades muy de cada empresa, y eso también es posible. Y en ese caso se puede llevar 3 a 6 meses dependiendo del scope del trabajo, pero 3 a 6 semanas para la instalación física de los sensores yo creo que es el tiempo de implementación que tenemos más o menos. Perfecto. Bien, Rodrigo. Y como ya estamos en el tiempo, una última consulta que ha llegado, yo creo que la puedes responder tú. Hablando un poco del payback de estas soluciones o del ROI también, como algunos le dicen, ¿cuáles son aquellos parámetros que tú has visto que de forma más reiterada son los que obtienen realmente el impacto directo positivo en términos del retorno de la inversión con este tipo de Sí. soluciones? ¿Cómo se ve reflejado eso? O sea, yo creo que lo más sencillo de calcular el ROI, luego cada empresa tiene su propio ROI, ¿no? Porque puede medir beneficios de los empleados, puede medir satisfacción de los empleados y todo lo demás. Eso puede estar contabilizado en ROI, aunque no sea un número real. Entonces, no voy a entrar tanto por ahí, voy a hablar un poco más de matemática y de espacio que ocupamos, ¿no? Entonces, si calculamos que en media cada persona o cada puesto de trabajo ocupa en torno a los 10 metros cuadrados, entre los 8 y los 10 metros cuadrados de una planta, por ejemplo, 1.000 metros cuadrados conseguimos meter 100 puestos de trabajo y todo lo que sea salas de reuniones, de copa, de kitchen, lo que sea, ¿no? Entonces, contemos entonces con esta métrica de 10 metros cuadrados por espacio de trabajo. Si en esos 10 metros cuadrados por espacio de trabajo contamos con 20 euros al mes de metro cuadrado de renta de oficina, yo no sé cuál es el valor en Chile, pero estoy hablando de un valor aquí medio en Portugal, de 20 euros al mes. A 10 metros cuadrados sabemos que el coste es de 200 euros por mes por persona, fuera todo lo que sea CAPEX de mobiliario y de obra, ¿no? De fit out. Entonces, si pensamos que cada espacio lleva un sensor que te va a costar en torno a los 50 euros de inversión única y luego la gestión de este espacio te puede costar hasta unos 7 euros al mes, más o menos, si conseguimos que el espacio de 100 puestos de trabajo que antes tenía 100 personas,
si ese espacio ahora puede tener 120 personas, o sea, un 20% más o un ahorro de 20% en el coste de la renta, ¿no? Podemos ver que el coste mensual se baja a 160 euros por mes. Entonces, estamos hablando de 40 euros de gaño en una renta de 20 euros el metro cuadrado versus el 7 euros de inversión. Entonces, los 33 euros serían el ROI. Y esto solo una cuenta muy sencilla y muy de cara a que entendáis que solo por optimizar la forma y el espacio de trabajo, la forma como trabajamos, al final esto acaba por ser una inversión que tiene todo el sentido y que en menos de un año conseguimos tener toda la inversión que tenemos puesta en CAPEX de vuelta en optimización del espacio. Perfecto. Ok. Bueno, así hemos llegado al término de nuestro webinar de hoy. Esperamos que haya sido interesante para nuestra audiencia. Como siempre, estamos disponibles para conversar un poco más en profundidad sobre algunos proyectos que tengan, algunas consultas específicas sobre lo que han visto hoy día. Y desde ya los dejamos invitados y atentos a nuestras próximas sesiones. Estamos ya preparando la última para el mes de diciembre para terminar ya el programa del año. Y bueno, no me queda más que agradecerle a Rodrigo, despedirlo y muchas gracias por tu presencia hoy día y por la información que has podido compartir con nosotros. Emilio y Javiera, también gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros, fue un placer. Hasta luego. Gracias. 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 Adiós. Chao.